¿Qué es un ayatolá y cómo controlan Irán? Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte, en el corazón del Medio Oriente, entre desiertos milenarios, mezquitas majestuosas y ciudades que fueron cuna de imperios ancestrales. Existe una figura que no solo influye sobre el pensamiento religioso, sino que también mueve los hilos del poder político y social de toda una nación. Estamos hablando del ayatolá, una palabra que para muchos suena lejana, extraña o incluso intimidante, pero que encierra una de las claves más importantes para comprender el alma profunda del Irán moderno. Pero, ¿qué es realmente un ayatolá? ¿Cómo logra un líder religioso tener tanto poder en pleno siglo XXI, incluso por encima de presidentes electos democráticamente? ¿Y qué papel juegan estos hombres en la vida cotidiana del pueblo iraní, especialmente en lo más íntimo, la fe? Para entender esto, primero debemos viajar al origen del término. La palabra ayatolá proviene del árabe yatolache, que significa literalmente signo de Dios. No es un título que se da a cualquiera, ni siquiera a todos los clérigos islámicos. Ser ayatolá es como ser obispo, maestro y juez espiritual a la vez, y aún más es ser considerado una luz de sabiduría divina en la tierra. En la tradición chiita del Islam, la rama predominante en Irán, estos líderes no solo interpretan el Corán, sino que lo aplican a la vida cotidiana, a las leyes del país y al destino mismo de la nación. Para muchas mujeres y hombres iraníes, los ayatolás son la voz de Dios en la tierra. Su palabra tiene el peso de una sentencia celestial. En las escuelas, en las decisiones familiares, en el sistema judicial, en la economía, incluso en el arte y en la forma de vestir, su influencia se hace sentir como una sombra constante. A veces protectora, a veces asfixiante. Pero, ¿cómo llegaron a tener tanto poder? Para eso, debemos entender que Irán no siempre fue como lo conocemos hoy. Antes de la Revolución Islámica de 1979, Irán era una monarquía bajo el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, un líder secular, occidentalizado, que buscaba modernizar el país. Pero esa modernización, lejos de traer paz, generó profundas divisiones sociales. El pueblo, especialmente los más pobres, sentían que se alejaban de sus raíces espirituales. Fue entonces cuando la figura de un clérigo llamado Ruhollah Khomeini comenzó a destacar. El ayatolá Khomeini, exiliado durante años, hablaba con fuerza sobre el regreso a los valores islámicos, sobre la lucha contra la opresión y sobre el sueño de una nación guiada por la ley de Dios, no por la corrupción de los hombres. Y su voz no cayó en saco roto. En 1979, la revolución estalló como un relámpago sagrado. El Shah huyó del país, y en su lugar se instauró la República Islámica de Irán, con Khomeini como su líder supremo. Aquí es donde el rol del ayatolá cambia para siempre. Ya no era solamente un guía espiritual, ahora era también el líder político supremo. Bajo la nueva constitución islámica, el poder último no recaía en el presidente, ni en el parlamento, sino en el líder supremo, título reservado solo para el ayatolá más sabio, más piadoso y más respetado. Desde entonces, Irán es gobernado por un sistema único en el mundo, una teocracia moderna, donde los líderes religiosos no solo guían el alma del pueblo, sino que también dictan las leyes, supervisan las elecciones, controlan las fuerzas armadas y determinan la política exterior. Y aquí surge una pregunta que puede inquietar el corazón de los creyentes cristianos: ¿es posible que un líder humano tenga tanto poder en nombre de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre estos sistemas donde la religión se fusiona con el gobierno? Estamos viendo un reflejo de los antiguos reinos bíblicos, donde los profetas influían sobre los reyes, o algo muy diferente. Para responder esto, debemos entender no solo la estructura de poder de los ayatolás, sino también la dimensión espiritual que los rodea, porque aunque muchos de ellos estudian durante décadas para llegar a su posición, el reconocimiento, como marja, una autoridad máxima en interpretación religiosa, no depende solo del conocimiento, sino también de la percepción de santidad
de cercanía con Dios, de inspiración divina. En otras palabras, para ser un verdadero ayatolá, no basta con estudiar, hay que inspirar, hay que movilizar corazones, hay que ser, a los ojos del pueblo, un eco de Alá en la tierra. Pero, ¿todos los ayatolás son iguales? ¿Qué tan real es su conexión con lo divino? ¿Es este liderazgo espiritual una bendición, o un velo que esconde intereses humanos más oscuros? En la siguiente parte, vamos a adentrarnos en los pasillos secretos del poder en Irán, donde los ayatolás deciden, en silencio, el destino de millones. Veremos cómo se elige al líder supremo, qué poderes reales tiene, y cómo su figura moldea incluso los sueños de los más humildes. Detrás de los muros impenetrables de QOM, la ciudad sagrada del Islam chiita en Irán, se ocultan los centros de formación donde se forjan los futuros ayatolás. Allí, entre largos pasillos cubiertos de tapices, miles de hombres vestidos con turbantes blancos o negros, según su linaje dedican su vida entera a estudiar el Corán, la jurisprudencia islámica, FIQH, la teología y la filosofía. Algunos de ellos lo hacen con humildad, en silencio, como si cada palabra aprendida los acercara más a la verdad de Dios. Otros, sin embargo, saben que detrás de esas paredes se juega mucho más que el alma, se juega el futuro del país. ¿Por qué? Convertirse en un ayatolá no es simplemente un reconocimiento académico o religioso, es entrar en el círculo más íntimo del poder, y si la historia lo permite, incluso llegar a ser el líder supremo de Irán. Pero, ¿cómo se elige al hombre más poderoso de toda la nación? ¿Quién decide que mortal será la voz de Dios en la tierra iraní? El proceso es tan sagrado como político. Desde la Revolución Islámica de 1979, la Constitución iraní establece que el líder supremo debe ser elegido por una asamblea especial llamada Asamblea de Expertos. Esta asamblea está formada por 88 clérigos, todos ellos electos por el pueblo, pero aprobados previamente por el Consejo de Guardianes, que a su vez está bajo la influencia directa del propio líder supremo. En otras palabras, el sistema está cuidadosamente diseñado para que solo los fieles al régimen lleguen al círculo de fuego. Cuando un líder supremo muere o queda incapacitado, esta asamblea de expertos se reúne en absoluto secreto. Durante días, a veces semanas, se analizan los méritos, la piedad, la reputación y el impacto espiritual de los candidatos. No hay campañas públicas, no hay debates televisados, no hay promesas de campaña. Todo sucede entre oraciones, susurros y silencios pesados. Fue así como, en 1989, tras la muerte del ayatolá Jomeini, se eligió a su sucesor, Ali Khamenei, un clérigo que, hasta ese momento, no ostentaba el título de Gran Marja, pero que fue promovido rápidamente para mantener la continuidad del régimen. Su ascenso marcó una señal clara. A veces, la política se impone incluso sobre la teología. Desde entonces, el ayatolá Ali Khamenei ha permanecido en el cargo por más de 3 décadas. En ese tiempo, ha concentrado un poder casi absoluto. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, controla el sistema judicial, designa a los jefes de los medios estatales, a los líderes del poder judicial, y tiene la última palabra en toda decisión importante del Estado, desde la política exterior hasta la ley del aborto o el matrimonio. Pero su verdadero poder no está escrito solo en la Constitución. Su autoridad emana de algo más profundo, la convicción, inculcada desde las escuelas hasta los púlpitos, de que el líder supremo es la figura más cercana a la voluntad de Dios, y es aquí donde la espiritualidad y la manipulación comienzan a entrelazarse de manera inquietante, porque aunque muchos creyentes ven en el ayatolá una figura santa, también existen voces, dentro y fuera de Irán, que cuestionan su legitimidad espiritual. Algunos exiliados lo han acusado de usar la religión como una herramienta de control. Otros, desde dentro del propio clero, murmuran en voz baja sobre corrupción, censura y represión disfrazadas de moralidad. En la práctica, los ayatolás han tejido una red de poder que va más allá de la religión. Controlan fundaciones multimillonarias conocidas como bonyags,
que manejan tierras, hospitales, fábricas, universidades, medios de comunicación y hasta equipos de fútbol. A través de estas instituciones, los ayatolás no solo dominan la espiritualidad del pueblo, sino también su economía, su salud, su educación y su entretenimiento. En un país donde el pan, el velo, el canto y la oración están todos bajo la mirada de los sabios, queda espacio para la disidencia. ¿Puede una nación vivir bajo la guía permanente de un solo hombre que dice hablar en nombre de Dios? La Biblia nos advierte en muchos pasajes sobre los peligros de adorar al hombre como si fuera Dios. El profeta Jeremías escribió: «Maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Jeremías 17:5. Aunque los ayatolás claman seguir a Alá, ¿no estamos viendo en ellos los mismos patrones que la palabra de Dios condena desde tiempos antiguos? En la próxima parte, exploraremos cómo el liderazgo de los ayatolás afecta profundamente la vida de las mujeres en Irán, desde el uso obligatorio del hijab hasta la restricción de libertades básicas. Descubriremos cómo la ley divina interpretada por hombres puede moldear y a veces encadenar la existencia cotidiana de millones de personas. En el Irán de los ayatolás, cada mañana comienza con una decisión que para muchos parece insignificante, pero para millones de mujeres es una imposición cargada de dolor, fe, resistencia y resignación: colocarse el hijab, no como un acto de fe libre, sino como una obligación legal. Desde la instauración de la República Islámica en 1979, uno de los cambios más impactantes y simbólicos fue la imposición del Código de Vestimenta Islámico obligatorio para todas las mujeres, sin importar su edad, religión o ideología. Para el régimen de los ayatolás, la manera en que una mujer se viste no es solo una cuestión personal, sino una declaración pública de moralidad, virtud y sumisión a la ley divina. Pero, ¿realmente es así como Dios desea que vivamos la fe? A través de la imposición, el miedo y la vigilancia. En los primeros años de la revolución, miles de mujeres que se habían acostumbrado a vestir libremente durante la era del Shah salieron a las calles a protestar. Gritaban consignas como «No a la imposición del velo», «Mi cuerpo, mi elección», pero fueron silenciadas con represión, arrestos y acusaciones de actuar en contra del Islam. El velo, que en muchas culturas musulmanas puede ser una expresión voluntaria de espiritualidad, se convirtió en Irán en una herramienta política, una marca visible de obediencia al sistema, una señal de sumisión no solo a Alá, sino a los hombres que dicen representarlo en la tierra. Y no solo se trataba del velo. Las mujeres vieron cómo su papel en la sociedad era redefinido desde los púlpitos, los tribunales y las escuelas religiosas. Se les prohibió cantar en público, asistir a estadios deportivos, estudiar ciertas carreras, viajar sin el permiso de un tutor masculino e incluso montar bicicletas en espacios públicos. Todo en nombre de una interpretación estricta de la ley islámica chiita, dictada y supervisada por los ayatolás. Las consecuencias fueron profundas. Se formó un sistema legal dual, donde la palabra de un hombre vale más que la de una mujer, donde el testimonio femenino en un juicio vale la mitad, y donde una mujer hereda solo una fracción de lo que hereda su hermano. Incluso en casos de abuso o asesinato, la compensación financiera por la vida de una mujer es menor que la de un hombre. Todo esto bajo la justificación de que así lo quiere Dios. Pero, ¿realmente es ese el corazón del Creador, donde quedó el mensaje de amor, justicia y compasión que los profetas proclamaban? ¿Acaso no dijo Jesús a María Magdalena que su fe la había salvado, mientras los hombres la querían apedrear? La represión no frenó la valentía de muchas mujeres iraníes. A lo largo de las décadas, miles han desafiado abiertamente estas leyes injustas. Han escrito libros, producido películas, organizado marchas silenciosas, y últimamente, con el poder de las redes sociales, han mostrado su rostro descubierto como acto de protesta, sabiendo que podrían pagar con prisión, tortura o incluso la muerte. Un caso que estremeció al mundo fue el de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que fue arrestada por la policía de la moral en septiembre de 2022,
por supuestamente no llevar el velo de manera adecuada. Horas después, fue reportada muerta bajo custodia policial. Su muerte desató una ola de protestas sin precedentes, con el grito de mujer, vida, libertad resonando no solo en Irán, sino en los corazones de millones en todo el mundo. Pero, incluso frente a este clamor, los ayatolás se mantuvieron firmes. El líder supremo condenó las protestas y respaldó a las fuerzas represivas, porque para el sistema teocrático iraní, ceder ante la voluntad popular es admitir que la ley divina puede ser cuestionada, y eso, para ellos, es inadmisible. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no es un tirano que impone su voluntad a la fuerza. Al contrario, el Creador ofrece libre albedrío, guía, consuelo. Jesús nunca obligó a nadie a seguirle, sino que extendía la invitación con amor. Cuando encontró a la mujer samaritana en el pozo, no la juzgó por su historia, sino que le ofreció agua viva. ¿Qué diría Cristo de un sistema que castiga a las mujeres por mostrar su cabello? La espiritualidad no puede ser auténtica si nace del miedo. La fe verdadera florece en la libertad, en la conciencia, en la conexión íntima con lo divino. Lo que los ayatolás han construido en Irán es una estructura de poder disfrazada de santidad, donde las mujeres pagan un precio altísimo por vivir bajo un mandato que no eligieron. Y sin embargo, en medio de la opresión, nace una esperanza. Las nuevas generaciones, criadas bajo la vigilancia del régimen, están comenzando a abrir los ojos. Jóvenes hombres y mujeres que ya no temen cuestionar, hablar, exigir. En la siguiente parte, exploraremos cómo los ayatolás controlan la educación, la juventud y el pensamiento desde la infancia, y cómo este adoctrinamiento ha sido clave para mantener el sistema durante décadas, pero también cómo está empezando a resquebrajarse. Desde el momento en que un niño nace en Irán, el sistema ideológico de los ayatolás comienza a rodearlo. No lo hace con cadenas visibles, ni con soldados armados a la puerta de su casa, sino con algo mucho más sutil y profundamente eficaz: el control del pensamiento. La educación en Irán no es simplemente una herramienta para enseñar matemáticas, ciencias o literatura. Es, ante todo, un instrumento de adoctrinamiento. Desde los primeros años de escuela, los libros de texto están cuidadosamente diseñados para glorificar la Revolución Islámica de 1979, ensalzar la figura del Ayatollah Jomeini y de su sucesor, Ali Khamenei, y presentar a la República Islámica como el único sistema justo y divinamente inspirado. En cada aula, cuelga un retrato del líder supremo, y cada mañana comienza con consignas patrióticas que combinan fe con lealtad al régimen. Los niños aprenden que los mártires de la revolución y de la guerra Irán-Irak son héroes sagrados. Se les enseña que obedecer a los líderes religiosos es obedecer a Dios mismo. Cualquier pensamiento disidente se considera traición o herejía. ¿Y qué ocurre con la historia del país? ¿Se enseña de forma crítica? No, la historia es reescrita para encajar con la narrativa del régimen. Los periodos anteriores a la revolución son presentados como oscuros y corruptos. La modernización del Shah es descrita como decadente, alejada de los valores espirituales. La diversidad religiosa y cultural de Irán, una nación milenaria con raíces zoroastrianas, judías, cristianas y sufíes, es minimizada o directamente borrada. La educación superior también está profundamente vigilada. Los profesores universitarios son evaluados no solo por su competencia académica, sino por su lealtad al sistema. Aquellos que expresan opiniones críticas son expulsados, encarcelados o forzados al exilio. Las carreras en ciencias sociales, filosofía o literatura, aquellas que fomentan el pensamiento crítico, están especialmente censuradas, y sin embargo, el régimen sabe que no puede sostenerse solo con represión. Por eso, también ha creado una red de medios de comunicación estatales y semiestatales que repiten constantemente el mensaje oficial. Canales de televisión, radios, periódicos y redes sociales controladas. Todo al servicio de una sola idea: Irán es el país elegido por Dios, y sus líderes religiosos son sus representantes en la tierra. Pero, ¿cómo se defiende una mente cuando ha sido moldeada desde la infancia para no pensar por sí misma?
¿Cómo puede un joven cuestionar la autoridad si nunca ha conocido otra forma de vivir? La respuesta, sorprendentemente, viene del mismo lugar que el sistema intenta controlar, la juventud. A pesar del control total, algo ha comenzado a cambiar en los últimos años. Gracias al acceso limitado pero creciente a Internet, muchos jóvenes iraníes han podido asomarse al mundo exterior. Han descubierto otras formas de vida, otras maneras de practicar la fe y, sobre todo, otras formas de pensar. Han leído textos prohibidos, han escuchado música vetada, han visto documentales que muestran la otra cara del régimen y, lo más importante, han comenzado a hacerse preguntas. ¿Por qué debo obedecer ciegamente a alguien solo porque lleva un turbante? ¿Por qué no puedo decidir mi futuro, mi ropa, mi pareja, mi fe? ¿Dónde está el amor de Dios en un sistema que me castiga por pensar diferente? El crecimiento de esta conciencia crítica ha encendido las alarmas del régimen. En los últimos años, el gobierno ha incrementado la censura, ha cerrado miles de cuentas en redes sociales, ha arrestado a influencers, ha bloqueado aplicaciones de mensajería, pero como en toda estructura que reprime demasiado, cada intento de control solo alimenta más el deseo de libertad. Este despertar juvenil es, quizás, una de las mayores amenazas para el poder de los ayatolás, porque una vez que el alma comienza a preguntarse, ya no puede volver a dormirse fácilmente. Como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan las 8:32. Y aquí surge una reflexión profunda, ¿qué verdad conocen los jóvenes iraníes hoy? ¿La del régimen, que dice ser la voz de Dios, o la que descubren en lo íntimo de su corazón, al conectar con el verdadero espíritu del Creador, más allá de los hombres que se proclaman sus representantes? En la siguiente parte, entraremos en el lado más oscuro del poder. Exploraremos cómo los ayatolás han usado la represión, el miedo, las prisiones secretas y hasta la tortura para mantener el control, y cómo, aún así, el espíritu de libertad no ha podido ser sofocado. Cuando se habla de Irán y de los ayatolás, muchos imaginan grandes mezquitas, sermones religiosos y ceremonias sagradas. Pero detrás de esa fachada de espiritualidad y solemnidad, existe una realidad cruda, violenta y profundamente humana, la represión sistemática, porque en toda estructura donde el poder se reviste de divinidad, todo aquel que lo cuestione, no es solo un opositor político, sino un enemigo de Dios. Desde los primeros años tras la revolución de 1979, el régimen instaurado por el ayatolá Jomeini comprendió que para mantenerse debía erradicar cualquier voz disidente, y no lo hizo con debates, sino con cárceles, desapariciones, ejecuciones públicas y miedo. Uno de los elementos más temidos por los iraníes hasta hoy es el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, conocido simplemente como MOIS. Esta organización opera como una red omnipresente de vigilancia, intercepta llamadas, monitorea redes sociales, infiltra universidades, escucha sermones en mezquitas y mantiene fichas detalladas sobre estudiantes, artistas, activistas, clérigos moderados y cualquier ciudadano que haya osado expresar una opinión contraria a la oficial. A quienes son identificados como enemigos de la revolución, se les puede arrestar sin orden judicial, se les lleva a centros de detención clandestinos, como los tristemente célebres Evin o Karisak, donde durante décadas se han reportado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, torturas físicas y psicológicas, interrogatorios interminables, privación de sueño, aislamiento prolongado y violencia sexual. Muchos prisioneros nunca llegan a juicio, otros son condenados en procesos sin garantías, sin abogados, sin testigos, bajo cargos tan ambiguos como propaganda contra el Estado o corrupción en la tierra, una acusación que en Irán puede significar desde publicar un artículo crítico, hasta promover valores occidentales como la igualdad de género o los derechos humanos. Y sin embargo, el castigo más temido no siempre es la cárcel, es el ostracismo espiritual. Aquellos que se rebelan contra los ayatolás son denunciados como herejes, como apóstatas, como agentes del maligno. Se les excluye de la comunidad, se les niega trabajo,
educación, atención médica. Sus familias son perseguidas, humilladas, silenciadas. ¿Y cómo justifica el régimen todo esto? Con una frase que lo resume todo: es la voluntad de Dios. Pero, ¿es esa realmente la voluntad divina? Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Y en innumerables pasajes, la Biblia condena a los líderes religiosos que abusan de su poder para oprimir al pueblo. Los fariseos fueron criticados por su hipocresía, por sus cargas pesadas, por usar la ley como arma en vez de guía. El régimen iraní, liderado por los ayatolás, ha construido un sistema en el que la religión ya no es un camino hacia Dios, sino una herramienta para consolidar el dominio de unos pocos sobre millones. Y lo han logrado envolviendo su violencia con símbolos sagrados, versos del Corán y promesas de salvación eterna. Si obedeces sin cuestionar. A lo largo de las últimas décadas, se han producido levantamientos sociales en Irán. Uno tras otro, han sido reprimidos con brutalidad. Las protestas estudiantiles del 1999, las movilizaciones del 2009 tras las elecciones fraudulentas, las revueltas por el alza del combustible en 2019, y más recientemente, las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022. En cada una de ellas, miles de personas han sido arrestadas, heridas o asesinadas. Pero si algo queda claro, es que el miedo ya no es suficiente. Una nueva generación ha perdido el temor al régimen, y eso, para los ayatolás, es más peligroso que cualquier arma. Porque cuando el pueblo comienza a perder el miedo, comienza a ver con claridad, y aquí surge una verdad espiritual que resuena a través de los siglos: ningún imperio, ningún reino, ningún sistema que oprime en nombre de Dios puede sostenerse para siempre. Babilonia cayó, Roma cayó, las dictaduras modernas también caerán, porque como dice el Salmo 103:6, Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En la siguiente parte, exploraremos cómo los ayatolás han proyectado su poder más allá de las fronteras de Irán, influenciando conflictos, grupos armados y comunidades enteras en el Líbano, Irak, Siria y más. Veremos cómo esta red espiritual y política se extiende por el mundo islámico y cómo puede terminar volviéndose en su contra. Lo que ocurre dentro de las fronteras de Irán ya es alarmante, pero el poder de los ayatolás no termina donde termina el mapa del país. Al contrario, su influencia ha cruzado montañas, desiertos, mares y culturas, extendiéndose por gran parte del Medio Oriente y del mundo islámico. En nombre de una misión supuestamente espiritual, han creado una red geopolítica que mezcla religión, ideología, financiamiento y armamento. Una red que algunos han llamado el eje de resistencia islámica, pero que muchos otros ven como una amenaza global. Para entender esta expansión, primero debemos comprender que los ayatolás chiítas ven su misión no solo como la conducción espiritual de Irán, sino como la restauración del Islam verdadero en todo el mundo. Su objetivo último no es simplemente mantener el poder dentro de sus fronteras, sino exportar la revolución islámica y establecer una especie de gobierno justo bajo la interpretación chiita de la ley de Dios. Así, desde los primeros años de la revolución de 1979, comenzaron a tejer alianzas con grupos y movimientos fuera de Irán que compartieran su visión religiosa o, al menos, su enemistad con los mismos adversarios, Estados Unidos, Israel y los gobiernos árabes sunitas. El grupo más visible y poderoso de esta expansión es Hezbolá, una milicia y partido político chiita con base en el Líbano, fundada con el apoyo directo del régimen iraní. Entrenados, armados y financiados por la Guardia Revolucionaria de Irán, Hezbolá se ha convertido en un actor central del conflicto en Medio Oriente. Ha librado guerras contra Israel, ha intervenido en la guerra de Siria apoyando al régimen de Bashar al-Assad y mantiene una estructura paralela en el Líbano que muchos ven como un Estado dentro del Estado. Pero Hezbolá no es el único. En Irak, Irán apoya a decenas de milicias chiitas agrupadas bajo el nombre de las Fuerzas de Movilización Popular. En Yemen,
respalda a los rebeldes hutíes en su guerra contra Arabia Saudita. En Siria, ha desplegado asesores, combatientes y recursos. En Gaza, mantiene vínculos estratégicos con Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Todo esto forma parte de una estrategia conocida como la Media Luna Chiita, una zona de influencia que va desde Irán hasta el Líbano, pasando por Irak y Siria. A través de esta red, los ayatolás han creado un corredor político-religioso que desafía el orden establecido en la región y les otorga un poder sin precedentes. Pero este poder no es solo espiritual ni defensivo. Tiene un brazo armado, altamente sofisticado y temido, la Fuerza QDS, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria encargada específicamente de las operaciones internacionales. Su líder más conocido, el general Qasem Soleimani, fue durante años el rostro visible de esta expansión. Reverenciado como un héroe en Irán, fue considerado un terrorista por Estados Unidos, que lo eliminó en un ataque con drones en 2020. Su muerte generó una oleada de tensiones y amenazas de venganza. A través de esta estructura, Irán ha financiado atentados, desestabilizado gobiernos y ampliado su alcance a zonas tan lejanas como África y América Latina. Incluso se han documentado intentos de establecer células dormidas en países occidentales, bajo la cobertura de centros religiosos o culturales. Y todo esto, en nombre de Alá. Pero volvamos a lo esencial, ¿qué tiene que ver esto con la espiritualidad? ¿Puede una religión que predica sumisión a Dios justificar alianzas con grupos armados, guerras prolongadas y el uso de la fe como bandera ideológica? La Biblia nos recuerda que Dios no es autor de confusión, sino de paz. 1 Corintios, las 2:33 de la tarde, y también nos advierte que muchos falsos profetas vendrán en su nombre, pero sus frutos los delatarán. Por sus frutos los conoceréis. Mateo las 7:16. Los frutos del expansionismo de los ayatolás son guerras interminables, miles de muertos, niños sin escuela, mujeres sin hogar, pueblos enteros atrapados entre fuego cruzado y discursos religiosos. Y lo más triste es que, muchas veces, los más pobres y humildes son los que entregan su vida convencidos de que están cumpliendo una misión sagrada, cuando en realidad están sirviendo a intereses políticos disfrazados de mandatos divinos. ¿Puede una estructura tan profundamente humana, tan sedienta de poder y control, representar verdaderamente a Dios? En la siguiente y última parte, responderemos a la gran pregunta: ¿están los ayatolás condenados a caer? ¿Es posible que el propio pueblo iraní, con la ayuda de la fe verdadera, derrumbe el velo del miedo? ¿Y qué podemos aprender nosotros, desde nuestra fe cristiana, sobre lo que ocurre cuando los hombres se elevan por encima de Dios? Durante más de 4 décadas, el régimen de los ayatolás en Irán ha construido un sistema de control basado en la fe, pero también en el miedo, un miedo que se cuela en los hogares, en las escuelas, en los templos y en las conciencias. Un miedo que se viste de santidad, que habla con voz grave desde los púlpitos, que ordena y castiga en nombre de Dios. Pero incluso el sistema más rígido tiene una grieta, incluso el silencio más profundo puede romperse con un susurro, y ese susurro hoy viene desde dentro, no de gobiernos extranjeros, ni de ejércitos invasores, sino del alma del pueblo iraní, de miles, millones de corazones que, cansados de obedecer por temor, han comenzado a buscar algo más profundo, la fe verdadera. Desde las calles de Teherán hasta los pueblos más apartados, cada vez más iraníes están comenzando a cuestionar el relato oficial. Ya no creen que la obediencia ciega sea un acto de devoción. Ya no aceptan que la espiritualidad sea una cadena. Muchos están explorando nuevas formas de creer. Algunos regresan a una forma más personal del Islam. Otros descubren el cristianismo, el zoroastrismo, o simplemente eligen el silencio sagrado de su propia alma. Sí, incluso en un país donde predicar el evangelio es un delito, el mensaje de Jesús está floreciendo en la clandestinidad. Pequeñas comunidades cristianas se reúnen en secreto, en casas, en sótanos, en el desierto. Comparten Biblias traducidas, testimonios, oraciones. No tienen templos ni cruces visibles,
pero tienen algo que ni los ayatolás han podido apagar: el fuego del Espíritu Santo. Y no es casualidad, porque Jesús vino precisamente a liberar a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no prometía una teocracia, ni un sistema legal religioso, ni un gobierno santo. Prometía libertad en el alma. Lo que está ocurriendo en Irán hoy es un proceso profundo y doloroso, una lucha entre la religión impuesta y la fe auténtica, entre el poder humano y la presencia divina, y como toda lucha espiritual, se libra primero en el corazón. Caerá el régimen de los ayatolás. Nadie lo sabe con certeza, pero la historia nos enseña que ningún sistema que oprime en nombre de Dios puede sostenerse para siempre. La Roma que crucificó a Cristo ya no existe, el muro de Berlín cayó, y cada vez que una persona se libera del miedo y elige creer por amor, y no por obligación, una piedra más se desprende del muro que los ayatolás construyeron. ¿Y tú, desde dónde estás? ¿Qué puedes hacer? Primero, orar. Ora por el pueblo iraní, ora por sus mujeres, por sus jóvenes, por los cristianos perseguidos, por los musulmanes honestos que buscan a Dios en medio de la confusión. Ora por los líderes también, para que sus corazones se transformen o para que Dios obre como Él quiera. Segundo, informarte. La verdad es luz. Mientras más sepamos, menos espacio hay para la manipulación. Y tercero, valorar tu libertad de creer, de hablar, de buscar a Dios sin miedo. Lo que para muchos es un derecho, para otros es un sueño lejano. Termino con las palabras de Isaías 61:1, que Jesús mismo leyó en la sinagoga: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Que esta verdad siga iluminando incluso los rincones más oscuros de la tierra, y que los hombres que se creen dioses recuerden que solo uno es el Altísimo, y Él no necesita coronas humanas, ni turbantes, ni títulos, solo corazones sinceros. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.